Hola a todos, bienvenidos a mi programa Conversemos con María Jimena Quevedo y estoy muy feliz de que me acompañen en este espacio. Les cuento que el invitado de hoy es un hombre curioso, crítico, que le gusta investigar sobre la política, la economía, que es periodista y tiene magíster en estudios humanísticos. Ha sido docente en las mejores universidades de Colombia, dictando temas de geopolítica e historia. Adicional, es columnista del Colombiano. Él es David Santos, que hoy nos va a hablar sobre cómo ha cambiado el mundo con el tema de la pandemia. Hola David, bienvenido a mi programa. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo por allá en Argentina? Bien, bien, Bueno, David, muy bien. sé que este espacio va a ser muy enriquecedor contigo, sobre todo porque vamos a hacer como un análisis en este momento, cómo está el panorama global a nivel mundial con los otros países, en los diferentes aspectos económicos, políticos, sociales, y cómo digamos que todo este tema de la pandemia nos cambió ese panorama en este momento a comparación a hace unos meses y cómo sectores como la salud están cogiendo tanta fuerza y que han hecho cuestionar también la posición de todos los gobiernos porque no sabemos realmente qué hacían o cómo invertían en este sector y ahora que pues tenemos una crisis de un virus, pues nos estamos cuestionando realmente en qué se están invirtiendo los recursos, digamos que los líderes o políticos realmente en qué han estado enfocando su atención en los últimos años y evidentemente pues nos dimos cuenta que no estábamos preparados para ciertas cosas. Entonces, para iniciar, hablemos de una de las potencias más importantes, que es Estados Unidos, y que en este momento está siendo, pues es uno de los países más afectados, por decirlo así. Sí, pues bueno, yo creo que Estados Unidos ha tenido la enorme dificultad de manejar un problema que fue muy acelerado, a pesar de que tenía los ejemplos muy complejos, catastróficos, podríamos decir, incluso de Europa, sobre todo de Italia y de España. Uh -huh. Creo que el gobierno de Trump no tomó las decisiones tan aceleradas como las podía haber tomado, teniendo en cuenta también la forma en la que el gobierno de Estados Unidos se maneja como un gobierno federal. En ese sentido, pues dio las garantías a cada uno de los estados para que realizara cada uno de ellos sus formas de adecuarse a la pandemia y bueno, las consecuencias han sido muy complejas para ciertos estados más que otros. También depende mucho de la forma en la que cada uno de los estados se mueve. No es lo mismo un confinamiento para un estado como Nueva York que uno en Texas o uno en California o uno en el estado de Washington. Entonces, esas dificultades de concentración poblacional por un lado, de concentración industrial y empresarial y económica por otro, pues ha generado que sean también las formas de adecuarse a él muy distintas en Estados Unidos, pero que desde el gobierno central no se han visto como unos propósitos completos y complementarios a esas actitudes que toman los estados. Y creo que en el inicio, a inicios, la primera quincena de marzo sobre todo, después de que la OMS declaró pandemia, pues Estados Unidos ha tenido como ciertas contradicciones y eso lo ha pagado muy caro. Primero en el tema, por supuesto, de gente que ha contraído el virus, en muertos y también económicamente hablando. Uh -huh. Bueno, acá hay dos temas, David. Digamos que el primero, para no desviarnos, pues todavía de Estados Unidos, que es donde estamos profundizando en este momento, ahorita se acercan las elecciones el 3 de noviembre. Digamos que obviamente no sé desde tu perspectiva y desde tu experiencia, ¿crees que las decisiones que tomó el gobierno de Trump en este momento están afectando, digamos, los indicadores de las encuestas? Porque en este momento Biden es el que pues está de primero en la lista, de segundo está Trump. Entonces, digamos que esto que sucedió desfavoreció un poco el gobierno de Trump. Sí, bueno, las elecciones son en noviembre. Finalmente el Partido Demócrata, que venía en una pelea muy reñida en esas primarias entre Biden y Bernie Sanders, finalmente pues se decantó el tema Uh por -huh. Biden porque Sanders se hizo a un lado. Recordemos que venía con mucha fuerza Sanders desde la izquierda, pero bueno, las primarias del famoso supermartes no fueron lo que él esperaba y se hizo a un lado. Todo esto antes de que explotara el coronavirus.
y finalmente entonces la competición ya está definida entre Biden y Trump. ¿Cómo puede afectar esto? Faltan unos meses aún, estamos hablando de noviembre y hemos visto que, eh, bueno, estos 3 meses han sido una locura, marzo, abril o incluso febrero, marzo, abril. Entonces cualquier Ujú. cosa puede pasar. Yo creo que la definición de las elecciones de Estados Unidos estará mucho más enfocada en las consecuencias económicas del confinamiento y de las dificultades económicas que tiene el país en un momento donde se ha disparado el desempleo, más allá de la forma en la que el mismo Trump pueda enfrentar el tema de la salud. Es decir, que cuando una vez empiecen a abrirse las posibilidades económicas, en la medida en que Estados Unidos logre hacer una recuperación económica acelerada, Trump podrá ver eh, mejoradas sus índices de popularidad. Pero si la recuperación es lenta, creo que Biden tiene enormes posibilidades de ganar las elecciones en noviembre. Creo que eso es lo que más teme Trump y por eso insiste tanto en la importancia de abrir cuanto antes las ciudades y los estados, Ujú. porque le preocupa económicamente. Finalmente la gente, como se dice popularmente en política, vota con el bolsillo y eso le preocupa a Trump enormemente. Bueno, y ahorita mencionabas el rol de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que ha perdido credibilidad y algunos países, digamos, que se han aislado de seguir suministrando apoyo, como en el caso de Estados Unidos. Digamos que, ¿qué va a pasar con esta organización? Bueno, yo creo que finalmente la OMS fue la que dio el campanazo de alerta. Ese momento casi que icónico del año en el que la OMS declara el coronavirus como una pandemia, es el momento en el que el año cambió y, bueno, la historia reciente cambió. Porque esa declaratoria de pandemia es la que obligó primero a que ciertos países cerraran las fronteras, a que después Estados Unidos cerrara las fronteras y cuando Estados Unidos cierra las fronteras de una manera tajante, pues eso es un efecto dominó que Ujú. hace que el coronavirus cambie totalmente que la gente cambie totalmente la visión desde el ciudadano hasta el gobierno. Entonces creo que, bueno, a la OMS se le ha criticado cierta actitud, se le ha criticado, algunos científicos y algunos analistas han criticado cierta complacencia con China en la manera en que China manejó la enfermedad del virus y en ese sentido, pues las críticas vienen por ese lado. Sin embargo, pues las actitudes también son ambivalentes. Trump, por ejemplo, dijo que la OMS ya no recibiría más dinero, como una forma de venganza política por lo que había hecho. Entonces creo que en este momento, hasta que no se supere todo el problema del coronavirus, no podemos hacer un balance general de la actitud de la OMS porque ha tenido sus altas y ha tenido sus bajas y no olvidemos que también alrededor de todo esto hay un asunto de política exterior y de geopolítica que es muy importante en cómo cada uno de las grandes potencias está midiendo la actitud de la OMS. Entonces creo que en este momento sacar una conclusión es acelerado eh, y además no hace bien para enfrentar la pandemia. Entonces creo que la OMS tiene puntos muy bajos, pero también es la que ha dado los pasos para que se tomen los correctivos que se pueden tener. Ujú. Ahora nombraste a uno de los países más mencionados durante todo este confinamiento, que obviamente es China. Digamos que, ¿cómo está la posición de hoy China? Podría llegar a decirse que aunque China también es una potencia mundial, pero podría llegar a quedar como la número uno, por decirlo así, encima de Estados Unidos en este momento. Bueno, la situación entre China y Estados Unidos es la situación de las dos potencias hegemónicas en este momento en el tablero geopolítico. No creo que por más contundente que haya sido o que está haciendo la pandemia, haya una reconfiguración absoluta en los siguientes años del panorama político entre Estados Unidos o China, por decir que China lo pase o que Estados Unidos no. Yo creo que todos los países están siendo golpeados de una manera muy contundente y a China se le critica la falta de claridad de la información respecto a la pandemia. Y creo que por ahí
pues pueden ser los golpes más fuertes, pero es decir, nunca nos vamos a enterar realmente cuántos fueron las personas infectadas, cuántos fueron los muertos. Cada día hay noticias nuevas y revelaciones sobre cómo se ha ocultado información por parte de China, pero creo también que es apresurado decir que Estados Unidos va a tener un golpe lo suficientemente grande como para que pase a un segundo lugar. Creo que esto va mucho más allá, son temas económicos muchísimo más profundos y de muchísimo más largo aliento, históricamente hablando, para hablar de un paso de una potencia a otro. Creo que ellos dos van a seguir siendo muy fuertes, al igual que la Unión Europea y Rusia, en ese proceso de liderazgo, y todos están sufriendo un golpe económico muy fuerte. Creo que, por supuesto, el golpe económico a China va a ser menor o está siendo menor que lo que es a Estados Unidos, pero no creo tampoco que eso marque un traspaso definitivo. Creo que igual tendríamos que esperar por lo menos este año a ver cuáles van a ser las situaciones tanto políticas como económicas de ambos. Bueno, ya pasando a América Latina, ¿cómo has visto las buenas prácticas o cuáles se podrían resaltar de esos gobiernos en cuanto a las acciones y medidas que han tomado? Bueno, creo que América Latina ha sido responsable en el manejo de la pandemia y en la toma de decisiones. Creo que con ciertas excepciones, de las que ahorita seguramente hablaremos, todos los gobiernos tomaron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, básicamente el distanciamiento social. Y eso se ha visto reflejado en los números que tiene América Latina. Creo que finalmente América Latina tuvo, dentro de toda esta gran desgracia, la ventaja de ver qué era lo que estaba pasando en Europa. Se repetía mucho entre los científicos esa idea de que América Latina estaba viendo en Italia y en España el futuro de lo que podría pasar si América Latina no tomaba los correctivos necesarios. Y creo que lo han hecho. El caso de Colombia, el caso de Argentina, desde acá, incluso Argentina y Colombia han tomado decisiones muy similares. Y bueno, el caso de Ecuador ha sido un caso un poco más dramático, el caso de Perú también, Chile también se ha confinado, Uruguay. Creo que ahí los puntos discordantes son México, que se demoró mucho más tiempo, habrá que esperar cuáles son las determinaciones y cuáles son los números finales de todo esto. Creo que aún, a pesar de que ya llevamos 2 o 3 meses con este tema, todavía falta mucho para poder sacar en limpio cuáles son los países que mejor lo llevaron, pero sin duda México y su presidente López Obrador fueron muy criticados por la forma en la que se asumió la situación de la pandemia. Discursivamente fue muy complejo el decir que no había problema, que siguieran adelante, a pesar de que después tuvieron que hacer la cuarentena como se estaba haciendo en los otros países. Y por supuesto el tema de Brasil, que es tremendamente preocupante, porque Bolsonaro no solo ha subestimado la enfermedad, sino que la ha convertido en un arma de juego político, y eso es tremendamente grave y preocupante, no solo para Brasil y para los brasileños, sino en general para América Latina, porque los números están creciendo exponencialmente, los infectados están creciendo exponencialmente y de la misma forma están creciendo los muertos. Y en ese sentido, si Brasil tiene un deterioro acelerado de la situación, pues las fronteras en el resto de América Latina, Brasil tiene fronteras con buena parte del hemisferio y sobre todo de América del Sur. Mientras en Brasil la situación esté descontrolada, pues el resto de países no podrán abrir sus fronteras porque se dificulta en ese sentido. Y creo que con lo que hablábamos ahora de Trump, Bolsonaro tiene una angustia similar, y es la preocupación de que toda este confinamiento y una cuarentena y un cierre de empresas pues genere una debacle económica que le pueda costar a él políticamente, más allá de la enfermedad en términos políticos, ¿cierto? Más allá de su responsabilidad o no, que es un irresponsable evidentemente, a él le preocupan son los números. Bueno, digamos que cuáles van a ser las medidas o las acciones que van a tener que comenzar a implementar los gobiernos para poder seguir sobreviviendo y obviamente superar esta pandemia. Pues bueno, yo creo que los gobiernos finalmente están tratando de hacer unos procesos de confinamiento y desconfinamiento de las sociedades de una manera escalonada. Creo que
están interesados en recuperar poco a poco el tema económico, pero son conscientes de que una salida de la gente de forma masiva pues puede generar un pico rápidamente que eche por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho en estos meses. Entonces creo que lo que vamos a ver por el resto del año, hasta que no se tenga una vacuna, es abrir y cerrar poco a poco las cuarentenas. Entre más se demore la cuarentena, pues seguramente el incremento de los casos se demorará también, y es de esta forma que tratan de tener las herramientas de salud pública para poder atender a los que caigan enfermos de manera más grave. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, algunos especialistas hablaban de una idea como de una apertura y cierre como un acordeón, y creo que eso va a ser el resto de año. Creo que las cuarentenas, como las estamos viviendo, por ejemplo, acá en Argentina estamos exactamente hasta la misma fecha de cuarentena que en Colombia. En Colombia ya se está hablando que quizás hasta finales de mayo, acá también se está hablando que quizás hasta finales de mayo, y creo que después de eso, en junio y en julio empezarán las aperturas de ciertos rubros económicos que son más necesarios, que ya se han empezado a ver, pero siempre con muchísima prudencia, mucho distanciamiento social, el uso de mascarillas, la imposibilidad de concentración de público, de gente de más de 5 o 10 personas en cualquier lugar. Y en ese sentido creo que por lo menos en este 2020 no vamos a volver a ver restaurantes llenos, ni vamos a ver cines, ni vamos a ver mucho menos conciertos, aglomeraciones no vamos a volver a ver hasta que no exista una vacuna. Y mucho menos en ese sentido, pues vuelos internacionales creo que nos vamos a demorar mucho, y yo dudaría si quiera en este segundo semestre, en el segundo semestre que viene, pudiéramos ver fronteras abiertas, por lo menos en buena parte de los países. Bueno, hay otro tema que digamos que con toda esta situación se ha ido dando, y es el tema de la solidarización entre las personas, cómo nos estamos ayudando los unos a los otros, porque obviamente esto ha afectado al sector económico y a muchos sectores, tanto el comercio, el turismo, etcétera. ¿Crees, David, que esto está ayudando a que la polarización se llegue a finalizar? O sea, que ya en este momento ya no importa si una persona es de tal partido político o de otro, sino que ahora somos todos uno. Yo en eso soy muy pesimista. Creo que las intenciones políticas, bueno, por un lado está el comportamiento social del grupo social general, de la ciudadanía general, podríamos decir como el comportamiento del ciudadano de a pie, mientras de otro lado está el comportamiento tanto de los ejecutivos, quiero decir, del poder ejecutivo, como de los políticos en general. Y creo que en este sentido la política seguirá su curso, el aprovechamiento de ciertas circunstancias como una herramienta política seguirá su curso, y sí existe cierta solidaridad, pero sin duda alguna, por supuesto, yo creo que hay una toma de conciencia que es evidente, que es verificable desde las redes sociales hasta el discurso, hasta lo que uno ve normalmente en los diálogos con la gente con la que convive diariamente, pero creo que esto no va a significar una transformación de las divisiones políticas. Creo que eso va a continuar. Acá en Argentina lo llaman la grieta, de la división que hay entre visiones políticas, y creo que eso va a seguir dándose. Creo que en el momento mismo en el que esto empiece a decaer como preocupación principal de los gobiernos, seguirá un comportamiento político muy similar al que teníamos antes de la pandemia. Bueno, David, y para finalizar, hablemos puntualmente de Colombia. ¿Cómo han sido las acciones del gobierno? Duque también ha aumentado su popularidad ahora con las medidas que ha tomado en el país. Bueno, el tema del presidente Duque es particular, incluso en América Latina es un comportamiento muy particular porque, bueno, seguramente tú recuerdas las primeras semanas, los primeros días, fue muy criticado por la demora en tomar ciertas acciones. El cierre del Dorado, por ejemplo, fue algo que estuvo en la agenda durante mucho tiempo, donde se le pedía casi que hora tras hora que se hiciera el cierre. Fue un cierre mucho más demorado que en otros países.
Sin embargo, una vez tomó la batuta, se ha visto un manejo mucho más responsable, o por lo menos así se expresa, y eso ha generado que la gente vea cierto don de mando en el control de la pandemia. En ese sentido, la popularidad ha crecido, pero creo también que hay una discusión política a nivel nacional con el tema de la importancia que han adquirido los alcaldes y los gobernadores para enfrentar la pandemia. Entonces vemos también un crecimiento en la popularidad de un alcalde como el de Medellín, que venía siendo muy cuestionado, la popularidad de una alcaldesa como Claudia López en Bogotá, que ha pasado a ser como un símbolo muy fuerte del manejo público y de los recursos públicos en un momento tan particular, con una popularidad superior al 80%, que es algo nunca visto en Colombia, quizá hasta en las épocas de Uribe. Entonces creo que hay un manejo político interesante para analizar a largo plazo también. Creo que esto hay que analizarlo casi día a día porque las cosas cambian muy rápidamente, pero sí hay cierto empoderamiento de figuras políticas y al presidente Duque creo que ha tenido un incremento de su popularidad, pero también se le siguen haciendo críticas muy fuertes en otros campos que habrá que esperar que pase un poco más el tiempo a ver qué tanta de esta popularidad de la pandemia o del manejo de la pandemia más bien puede sostener una vez esta pase. Bueno, David, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. No, a ti por la invitación y cuando quieras, por acá estamos. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que se conectaron para vernos y si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor escríbanos que pronto les resolveremos. Muchísimas gracias.